Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar, miren, ya hemos perdido media hora en esta historia. Eh, miren, he estado pensando mucho en lo de la unidad 2 y quería darle a las escuelas, pero a la vez que no fuera una clase como de filosofía del derecho, ¿no? Entonces hay mucho material, mucho material. Entonces, en este sentido, ¿de qué manera podemos hacerlo, no rápido, sino que ustedes aprendan? Al final les dije que el curso va en 3 fases. Nos quedan 8 clases en este año, ¿no? Y después 8 más, creo. O 8 o 10 más, no sé cuántas. Creo que son 8, ¿no? No recuerdo. Y más o menos hemos estado como por unidad entre 11 clases la otra. Esta va a tener 10, la otra como 8 o 9 por ahí también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, no sé si vieron, pero ya puse todos los textos y vamos a estar estudiando más que las escuelas filosóficamente. Tienen ahí para saber un panorama de las escuelas de manera general los textos de Atienza, que ya se los puse como complementario. Vamos a hacer un estudio desde diferentes autores. Vamos a usar un libro que realmente es bastante bueno. Es que estaba pensando, hace mucho que lo tengo, estaba pensando si se los ponía o no, pero yo creo que sí, que ustedes pueden ya leer bien ese libro. Entonces vamos a comenzar con Tamayo y Salmorán y el paradigma aristotélico. Vamos a vincular muy bien lo que vimos en la primera unidad con la segunda unidad, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo epistémica y metodológicamente se ubican las diferentes escuelas de construcción, para la creación y aplicación del derecho, ¿no? Sobre todo creación y aplicación. La investigación también es importante, evidentemente, y la investigación siempre tiene formas y metodologías, como les dije, varias, pero esas son un poquito más como universales. Al final, hoy por hoy, es lo que vamos a ver en la tercera unidad, es lo que ya les había comentado, ¿no? Y la primera parte, la creación y la aplicación, no la primera parte, la creación y la aplicación es la que va a variar históricamente. Y un poco por eso la película también era para tomar un break, ¿no? Para que ustedes tomaran un break, porque ya les voy a poner el examen uno y les voy a pedir se los voy a abrir un día, el día que se los abra les voy a mandar un mensajito mediante la página web y ahí mismo van a tener una semana para hacerlo, ¿no? Y sobre esta unidad vamos a hacer también un examen igual de opción múltiple. Y ya en la unidad 3 sí vamos a hacer como cosas más prácticas. En esta unidad, una de las cosas que también me interesaría es eh, que si alguien quiere exponer los textos o algunas partes de texto, porque los textos son largos, entonces más bien podrían repartirse, hacer medio equipos y exponer. Son muchos ustedes, entonces no pretendo que todos expongan, pero podríamos, yo voy a empezar hoy a trabajar y les comento lo de la exposición por si alguien quiere hacerlo. Si no, yo voy a ir exponiéndolos y no hay ningún problema y los voy a ir debatiendo con ustedes, les voy haciendo preguntas y respuestas, ese método de preguntas y respuestas que hemos utilizado. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes por lo menos se lleven todas las nociones del el paradigma aristotélico, cómo se percibe en el derecho, qué vinculación tiene esto, por ejemplo, con los justnaturalismos, qué justnaturalismos hay, incluso vamos a ver algún que otro justnaturalismo crítico, no nos vamos a quedar solo en una perspectiva tradicional. Después vamos a pasar a los positivismos. No podemos ver todas las escuelas, pero sí vamos a ver qué es lo que se plantea sobre la metodología jurídica en las principales escuelas y posteriormente vamos a pasar a las escuelas que no están con el positivismo. Les puse pensamiento jurídico crítico, pero realmente vamos a ver cómo vamos en tiempo, si vamos muy rápido. Por eso el tema también de las exposiciones me interesa, pero las exposiciones siempre hacen tardar más las clases. Cómo el pensamiento jurídico crítico no solamente se reúne en una cantidad de escuelas determinadas, pero no es solamente las únicas escuelas
Hay escuelas que no son críticas y que son pospositivistas, ¿no? Que no son positivistas de positivismo jurídico, como el caso de Dworkin, etc. Igual no se puede ver todo, eso es como en todas las materias, todo, no se puede ver todo en la vida. Lo bueno es que tengan un panorama y que ustedes tengan las nociones básicas, sobre todo de qué se plantea desde el paradigma aristotélico, desde el justnaturalismo, porque justamente los justnaturalismos recogen el paradigma aristotélico. Pongan ahí en el chat y yo les voy, pongan los que quieran exponer ahí en el chat. Después, ¿cómo influye esto? ¿Cómo esto se expresa en el positivismo? Hay diferentes nociones en el positivismo y diferentes perspectivas, y sobre todo los formalismos y los normativismos, y finalmente los pospositivismos, vamos a decirlo así, el pensamiento jurídico crítico y los pospositivismos. Vamos, pero tenemos que terminar las clases en diciembre. Esta unidad tenemos que terminarla cuando terminemos creo que es el 10, el 11 de diciembre, ¿no? Algo así, ¿no? No recuerdo. El jueves ese. Entonces, ahí pongan los que, por supuesto, los que pongan los voy a evaluar, ¿no? Y los voy a evaluar y es una evaluación que van a tener más. Entonces, ¿qué más les iba a comentar? ¿De qué vamos? Mi idea sobre todo es que esta unidad 1 no se quede en una posición abstracta, sino si ustedes vean esto reflejado en las diferentes escuelas y tradiciones teóricas del derecho. Cómo realmente la teoría del derecho se ha movido, que fue lo que dijimos la clase pasada, históricamente, cómo hay un movimiento siempre de escuelas, de concepción del derecho, muy vinculada a cada contexto histórico, que es un poco también lo de la película, porque ustedes dicen, bueno, pues que es que la película lo que está diciendo tiene que ver con un proceso histórico, exactamente, tiene que ver con una forma, con prejuicios de una época, exactamente, aunque también lo que te está diciendo es que el derecho se mueve históricamente, se mueve desde el punto de vista de intereses políticos, ideológicos, y eso siempre ha sido una constante, no más que todos esos intereses políticos, ideológicos cambian históricamente, que es un poquito lo que yo quiero comentar. Quería ponerles en la mesa. Entonces, en ese sentido, y es muy relevante, que entiendan como las tres grandes tradiciones, ¿no? El justnaturalismo con sus perspectivas diferentes, incluso van a ver que dentro de las escuelas hay perspectivas muy diferentes. El justpositivismo, hasta ahora los justpositivismos, lo que les tengo para debatir es más bien la visión dominante de los formalismos y los normativismos, porque es la que ha estado presente en todas es la que ha estado presente en todas las, ¿cómo diríamos? En todas las interpretaciones del derecho actual y la percepción de cómo se concibe el derecho en la actualidad. Y por último, bueno, les decía, lo del pensamiento jurídico crítico, pospositivismo, etc. Ahora, yo estoy viendo aquí los que quieren exponer, etc. Pero el problema está en, ahorita vemos. El problema es que son muchos, ese es el tema. Y hace falta también ver los textos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar ya justamente con el texto de Tamayo y Salmorán, y justamente primero les voy a hacer un mapa, me interesaría hacerles un mapa para que entendiéramos por dónde vamos. Les dije que le iba a hacer un mapa hoy, pero voy a hacer un mapa bastante general y rápido para que entendamos qué vamos a hacer. De hecho, si ven la página, ya está ahí en la página puesto todo todas las escuelas y las lecturas. Aunque hay unas lecturas hay una lectura que todavía me falta por subir, que es la que estaba arreglando ahorita, y no, pues lo mejor fue quitarla, ¿no? Porque realmente paraba todo acá. Vamos bien hasta ahora con el audio, ¿verdad? Sí, Sí, se profesor. escucha muy bien. Pues yo creo que era eso, no sé, no sé qué era. Pues que la computadora ahí se iba trabando. Vamos a ver. Primero vamos a ver
el paradigma aristotélico? Que ya lo vimos, evidentemente, pero su vinculación con la aplicación del derecho. Sobre todo se ve en el ámbito de la aplicación del derecho, el texto que les puse, no en el ámbito de la creación, porque la creación en Roma es muy plural. Y es el texto de Tamayo y Salmorán, de Rolando Tamayo y Salmorán, que se llama La ciencia del derecho. Es un texto muy interesante que lo que te hace es explicar por qué él cree que la ciencia del derecho empezó en Roma. Entonces, esto vamos a hacer una vinculación, esto lo vamos a ver hoy ya, a una vinculación entre el paradigma aristotélico, recordemos lo que vimos en clase, y justamente lo que comenta Rolando con respecto a... Acuérdense que Rolando es un gran filósofo, es uno de los filósofos del derecho, sino yo diría que es el filósofo del derecho más importante que hay en México hoy, mexicano me refiero, ¿no? Aunque hay otros, ¿no? Está Rodolfo Vázquez, el del ITAM, pero en materia de elaboración doctrinal, y Rolando es ante todo un filósofo positivista que fue formado por Herbert Lawrence Hart, él se formó en Inglaterra, fue discípulo de Hart, y es un filósofo analítico por encima de todo. Recuerden que la filosofía analítica tiene hay que repasar la unidad 1 ahora, ¿no? Tiene tiene base, disculpen, no mucho nada, tiene base en el positivismo lógico del siglo XX, los años 30. ¿Se acuerdan? Que usaba la cuestión de la comprobación empírica racionalista, la noción empírica racionalista como método científico, y a partir de esa expresión del método científico empírico racionalista o racionalista empírica, que es la cuestión hipotética deductiva, ¿no? La hipótesis con la deducción, justamente, pero a partir de ahí construyen enunciados lógicos, ¿no? Ahorita vamos a eso, déjenme hacer el mapa primero. Entonces, a ver. Este es el primer texto. Después vamos a hacer un bloque sobre justnaturalismo. ¿Qué vamos a ver en los justnaturalismos? En los justnaturalismos sigue esta tradición aristotélica, el paradigma lógico aristotélico. Recuerden que acá está el paradigma lógico aristotélico ubicado, no más que Tamayo lo explica en función del derecho romano y de la expresión en Roma. Los justnaturalismos continúan con el paradigma aristotélico. Recuerden que en clase lo vimos con claridad de que esto no se rompió hasta el método científico en la revolución científica. ¿Se acuerdan? En el siglo XVI. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos en la unidad 1 o no se acuerdan ya? Sí, profesora. No, sí, profesora. Entonces, el justnaturalismo tiene la expresión, primero, vamos a leer un texto, y ahí viene todo ese libro que se llama Los fundamentos del método jurídico, de Manuel Calvo García, se llama así, Los fundamentos del método jurídico, que es un libro muy interesante porque, aunque no es una investigación histórica, siempre te ubica en un cierto contexto histórico, te explica qué es lo que está ocurriendo, o por lo menos te da algunos elementos históricos con respecto a lo que ocurre en la época, no medieval solamente, porque incluso empieza a dialogar desde Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona está entre el año 300 y los 400, esa es su época, justamente es con la decadencia del Imperio Romano, todavía Agustín de Hipona está viendo el Imperio Romano. Pero justamente nos habla primero de esa creación de la famosa ciencia jurídica que es medieval, europea, y empieza justamente ahí con todo este proceso de qué pasa con cuando cae el Imperio Romano, qué es lo que pasa con este método lógico aristotélico, cómo se ve, cómo se aplica,
de qué están hablando estos autores cuando hablan metodológicamente. Entonces, un análisis de Agustín de Hipona primero, de Santo Tomás después, y de la escolástica, de Santo Tomás de Aquino y de toda la escolástica. Y es muy interesante porque vas a ver vamos a ir ya viendo ahí la cantidad de métodos que se están exponiendo, como la método de interpretación literal, después todos los métodos, los glosadores y posglosadores, que los glosadores también son exegéticos, de cierta interpretación literal muy, muy agustinianos, pero justamente después que vamos a ver que los comentaristas retoman el método lógico aristotélico, la dialéctica lógica aristotélica, así le denominan, y después cómo Santo Tomás usa, y la escolástica usa otros y varios métodos, que no son únicamente estos dos, sino la escolástica en sí es la sumatoria de mucho conocimiento, la cual va a poner en la mesa la utilización de muchos métodos y de todo el conocimiento adquirido. Entonces, ese es el primer capítulo que vamos a ver de ese texto. Después vamos a ver el capítulo, a ver si aquí lo tengo abierto, porque paso trabajo. De hecho, ya me lo he leído varias veces este libro, pero me gusta mucho porque es un libro que tiene mucha información, la verdad. No en cantidades exageradas, sino la información suficiente. Les puse una copia escaneada, porque el libro original, yo se lo pedí al autor, se lo pedí por las redes, mediante las redes y no sociales, las redes estas académicas que hay, de academia y eso, y me lo mandó, pero pesa 25 megabytes, justo lo que estaba haciendo ahorita, intentando ver que este libro y otro más se redujeran, y por eso se ocupaba tanta memoria la máquina, con unos programas, etcétera. Entonces, porque quiero subirle el libro original, no la copia, pero bueno. Entonces, después de ese capítulo vamos a ver justamente el justnaturalismo racionalista. E incluso antes del justnaturalismo racionalista, quiero proponerles ver el justnaturalismo práctico. ¿Qué cosa es el justnaturalismo práctico? Pues toda una percepción crítica que tenemos sobre el derecho y los derechos humanos, y todo un proceso de interpretación y de metodologías que tienen que ver con la conquista de América y la percepción sobre los indígenas. Por eso también quería yo a lo mejor ponerles por ahí una película que se llama La controversia de Valladolid, pero quizás no nos dé tiempo y les diga que la vean, ¿no? La película es muy buena, les puedo mandar el link, y para que vean la discusión de esa época, pero lo que me interesa a mí ahora es la parte epistémica metodológica, ¿no? Cómo realmente y desde dónde se ubicaron Bartolomé Las Casas, Antonio Montesinos y todo este tipo de padres, de dominicos y de otras órdenes, que en buena lid lo que están planteando es una noción o una interpretación de lo jurídico, no porque ellos se dedicaran a eso, sino a partir de la propia realidad en la cual estaban viviendo en la conquista, ¿no? Ese sería el segundo momento del justnaturalismo que vamos a ver, y el tercero sería el justnaturalismo racionalista, que sería el capítulo 2 del libro de Manuel Calvo García, que es sobre Hugo de Grocio, Samuel Pufendorf, Jean Domat, específicamente cómo ellos plantean la metodología jurídica racionalista. Eso es un primer bloque. Un segundo bloque ya es irnos a los positivismos, ¿no? Ya los positivismos, ahora sí, acuérdense que cuando uno habla de justnaturalismo escolástico, y cuando hablamos de la escolástica, de San Agustín I, Santo Tomás, la escolástica y el Corpus Juris, rondan muchos métodos, pero todavía toda la noción grecorromana está latente, ¿no? Igual cuando leemos a Tamayo, vas a ver toda la noción aristotélica ubicada ahí en la concepción de ciencia, en la concepción de cómo se aplica el derecho, etc. Ahora, cuando ya uno pasa al naturalismo racionalista, ¿qué hay de fondo? Pues la revolución científica. Y eso es lo que quiero que cada vez que hagamos una lectura tengamos presente la unidad 1. Y tengas presente que detrás del naturalismo racionalista, que para mí el naturalismo racionalista se pone así a estos autores, a Grocio, a Pufendorf, Domat,
Sí, incluso son racionalistas y naturalistas toda la Ilustración, ¿eh? Rousseau, Locke no es ilustrado, Locke es de 1600, los ilustrados son del siglo XVIII, del siglo de las luces, serían Voltaire, Diderot, Juan Jacobo Rousseau, el propio Montesquieu. Todos esos autores no son positivistas, son autores que cuando ustedes los leen van a descubrir detrás una noción racional de los derechos vinculada a la naturaleza de los seres humanos. En este sentido, vamos a ver la metodología en estos tres autores que están en ese capítulo, pero tengamos en cuenta que todo esto está vinculado al siglo XVI y toda la expansión del método científico y de la revolución científica. El capítulo 3 de ese libro ya es siglo XIX, ya son las escuelas que incluso si bien tienen un pie todavía forzado en la noción racional del derecho natural, sobre todo el caso de los exégetas, más o menos, no es que, porque ellos como que son productos de toda la Ilustración, pero ya ellos lo que plantean es, hablan de derecho positivo, y empiezan a retomar incluso cuestiones del derecho romano nuevamente, como es el caso de Savigny, con la escuela histórica alemana y el Sacro Imperio Romano, el mundo alemán como el Sacro Imperio Romano, todo el positivismo jurídico utilitarista de Jeremy Bentham y John Austin, y la escuela de exégesis francesas. Hay más escuelas en esa época, pero estas son las que son más representativas de cuando comienza ya el positivismo jurídico. Ese positivismo jurídico es formalista completamente y tiene toda una noción y una idea acerca de cómo se debe crear y aplicar el derecho. Es la famosa, es el famoso formalismo jurídico, ¿no? O las teorías voluntaristas, ¿no? El tema del legislador, que es el que nos va a dar los elementos importantes. Disculpa un momentito, disculpa un momentito. Es que pensé que me estaban llamando, que tengo una reunión más tarde, pero no sé. Bueno, en fin, se cayó. Bueno, entonces, de ahí vamos rápidamente a ver a Kelsen y a Hart como los positivistas más importantes en el siglo XX, ya con una visión normativista. Kelsen, una visión normativista formalista, y Hart, una perspectiva más bien, él le llama sociológica al positivismo jurídico, y es verdad, tiene una perspectiva bastante, no social, sino sociológica, de los hechos sociales, etc. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Y de ahí vamos a ver qué tiempo nos da para ver las escuelas que nos que queremos ver del pensamiento jurídico crítico, o cómo el pensamiento jurídico crítico expresa sus perspectivas desde el punto de vista de creación y aplicación del derecho, o alguna que otra escuela pospositivista, como podría ser Gadamer, pero a mí, más que la hermenéutica como tal, como base de la hermenéutica jurídica, Emilio Betti, también está toda la metodología hermenéutica constructivista de Ronald Dworkin y las teorías de la argumentación jurídica. De todas maneras, también ustedes van a tener escuelas, no solo filosofía del derecho, sino argumentación jurídica, ¿verdad? Sí toman argumentación jurídica en algún momento, ¿no? ¿O no? Sí, profesora. ¿En qué semestre es? En este semestre. Sí, en este semestre. Es en este. ¿Argumentación jurídica o retórica? Es lo que están viendo. Es retórica y argumentación. Ah, ¿se llama así? ¿Retórica de argumentación? Sí, se llama Ajá. Sí, juntaron las retórica dos. para la interpretación y argumentación jurídica. Ah, ¿y me pueden decir qué es lo que están viendo ahí? ¿O qué han visto? Porque yo vi el programa, pero el programa tenía más que ver con lógica y por eso decidí no darles lógica formal. ¿Qué más han visto? Yo en mi clase sí he visto tipos de argumentos y modelos de argumentación, maestra. ¿Como cuáles? Bueno, ¿Qué estamos modelos de viendo argumentación? vimos, creo que se llama un poquito de Pellerman, vimos
esto de, pues vaya, los tipos de argumento según varios autores y pues cositas así, más o menos. Muy bien. ¿Y qué más? En mi caso, mi profesor nos está enseñando más temas de lógica, no argumentación como tal. Ajá. Me parece que es lo más lógico en este semestre. ¿Qué más? Ah, pero bueno, los argumentos básicos también, no pasa nada. Dieron modelos de argumentación y nos pusieron, por ejemplo, vimos el modelo de Buder, es que no sé cómo se pronuncia, pero es Theodore, algo así. Creo que es el último que hemos visto. Theodor Pero con ese ya son como tres modelos y pues cada uno tiene eso. Disculpa que no te Ahí entendí. primero. Sí, es de los primeros, es de inicios del siglo XX, de los años 20, por ahí, Thomas View. ¿No? ¿Y alguien más puede decir algo más o no tiene nada nuevo? Pues igual que mi compañera, yo también llevo un poco de lógica y pasamos de los argumentos, juicios, falacias. Hemos estado viendo todo eso. Muy bien. Entonces, pero se supone que van a haber argumentación jurídica. Sí, se supone. Entonces no valdría la pena ponerla por acá. No han visto Dworkin ni nada de eso, ¿no? No, en esta materia no, la de argumentación. Esta materia es retórica de argumentación, no entiendo. Pues yo sí vi a Durkheim, a Geber, a Hart y ay, se me fue el nombre del otro, pero lo vi en sociología jurídica y a Hart también, ahorita lo estoy tomando en retórica. Bueno, tomo algunos apuntes, el profesor. Bueno, a ver. Este sería el mapa justamente para estudiar la metodología jurídica. El inicial. Un cuarto momento serían los pospositivismos, por ejemplo, donde estaría Dworkin. Podríamos poner escuelas de argumentación jurídica, pero no me iría por ahí. Y en paralelo a los pospositivismos podría estar, a ver si puedo escribir, ya, por el pensamiento jurídico crítico, que tiene otra perspectiva, no tiene nada que ver, desde el punto de vista de la creación y la aplicación del derecho para nosotros. Por ejemplo, los pospositivismos y todas las escuelas de argumentación jurídica, el constructivismo hermenéutico de Dworkin o la hermenéutica jurídica de Gadamer, que no hace hermenéutica jurídica, sino propone todo un modelo hermenéutico de significación de sentidos, de interpretación de los signos y con significaciones de sentido. Todo esto está basado en el lenguaje, todo esto está basado en el proceso de interpretación. Esto no cambia, cambia los procesos de interpretación, cambia, por supuesto, por ejemplo, están viendo a Thomas View, pueden ver a Charles Perelman como, que es otro modelo de argumentación, pueden ver a Robert Alexy, que es otro modelo de argumentación, donde está el tema de los principios y las reglas, la mayoría habla de principios y reglas, ¿no? Muchos hablan de principios y reglas, a diferencia de escuelas, por ejemplo, de interpretación más positivistas como Ferrajoli, que no habla de que existan principios y reglas. Para Ferrajoli hay un sistema normativo, igual que Kelsen, no más que él lo interpreta de otra manera, en función de los derechos humanos, le da un contenido sustancial. ¿Han leído algo de Ferrajoli?
No. 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 Ok. Pues eso, porque eso se ve más inconstitucional, pero al final Ferrajoli sí está proponiendo un modelo de interpretación también. En su propio modelo garantista propone el modelo de interpretación de las normas jurídicas en función y única exclusivamente de los derechos humanos, que realmente sería el modelo que hoy sigue la Suprema Corte. De hecho, ese vinculado a todo el proceso de argumentación jurídica, evidentemente, a todos los procesos de argumentación jurídica, de ahí nos ha salido, sobre todo de principios, reglas, etcétera. Entonces, hay varias escuelas, hay un texto, si quieren ustedes mismos leerse las escuelas, ustedes solillos y solillas, hay un texto de Tamayo que está ahí en jurídica, se llama Razonamiento de Argumentación Jurídica, que empieza, de Rolando Tamayo, empieza con la noción aristotélica, y después él abarca algunas nociones argumentativas. El otro libro clásico es el de Manuel Atienza, se llama Las teorías de la argumentación jurídica, algo así. Es que tiene varios nombres porque lo ha editado varias veces. Entonces cambia. O se llama Retórica de Argumentación Jurídica, de Manuel Atienza. Y el otro texto, que de hecho ese fue el que yo estudié en la maestría, porque era el único que había así escrito donde resumía todos los modelos. Thomas View, Perelman, Alexis, incluso ponía Dworkin allá adentro y hablaba del modelo dworkiniano, cuando él no es un modelo de argumentación jurídica, sino un modelo pospositivista, de vinculación del derecho con la moral y eso. Y el otro que hizo un libro sobre esto muy interesante y es para estudiantes es Jaime Cárdenas. Está también en jurídica, lo pueden bajar. No sé si conocen a los autores o se los tengo que escribir. ¿Quieren que se los escriba o qué? Sí, sí entendieron, por ¿no? favor. Manuel Atienza. Sí, A por ver, favor. a ver. Manuel Atienza, Jaime Cárdenas. Jaime, ¿saben quién es, no? El investigador de jurídicas. Jaime Cárdenas y Rolando Tamayo y Salmorán. Yo les digo, con que lean eso es suficiente, ya no tienen que leer nada. La verdad, con que leerse el libro de Jaime es suficiente. Igual el de Manuel, porque Rolando es muy bonito, a mí me gusta mucho, pero a veces es un poquito complejo porque usa muchos términos en latín, en griego. Y claro, tú puedes deducir de lo que se está planteando, si conoces el mundo grecolatino, puedes deducir lo que se está diciendo. Si no lo conoces, te va a costar un poquito más. Pero está bien, también está muy bien, Rolando. Para mí, yo lo respeto mucho, es un filósofo del derecho positivista. Yo soy crítica completamente, pero para mí es un gran filósofo. Bueno, entonces, en este mapa del pensamiento jurídico crítico, en el pensamiento jurídico crítico tenemos muchas cosas, ese es el otro tema. Que no es que tengamos muchas cosas, vamos a leer un texto mío, que yo me ubico mucho en la Escuela Crítica de Frankfurt y cómo se debe pensar el derecho desde el punto de vista crítico. Y vamos a leer un texto de Boaventura de Sousa. Pero también podríamos leer a lo mejor, pero no creo que dé tiempo. Tengo un texto muy bonito de descolonizando metodologías indígenas. Hay cosas muy bonitas hoy, interesantes, pero bueno, también eso es un poco más para posgrados, la verdad. Pero bueno, entonces también se los puedo poner, cuando ya lleguemos allá les puedo poner ahí lecturas complementarias o autores para que para que lo tengan y puedan ustedes decidir qué hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen ya un mapa acá de más o menos qué es lo que está pasando o qué es lo que hay. Y a partir de ese mapa pueden ustedes tener nociones de las escuelas, porque me imagino, no sé si los profesores le dan mapas de autores, porque esto es importante, si no, pues se pueden perder un poquito. De hecho, aquí los naturalismos ya se los detallé más porque ya leí todos esos textos. Acá el formalismo, normativismo, es muchas más cosas, ¿no? Bueno, hasta ahí. Este era el mapa más o menos que quería que tuviera. Vamos ahora a cerrar por acá mientras.
Bueno, bien. Vamos entonces al texto de Tamayo. Voy a comentarles el texto de Tamayo rápidamente y el de natural y cómo Tamayo ve todo este proceso. El texto ya lo tienen ahí, ¿no? Pero no creo que lo hayan leído. Es un texto sobre un libro de él donde habla de toda la ciencia. Primero habla de la ciencia como tal, el ideal de la ciencia, ese capítulo no se los puse. Y si bien habla de cómo Aristóteles al inicio concibe la ciencia, después habla del método científico, es de la misma manera en que yo les expuse en la primera unidad, por eso ya no se los puse. Voy a ir directo a la ciencia del derecho. La ciencia estos son textos que están en jurídica, los pueden bajar. Él habla, ¿qué es lo que nos está planteando Tamayo acá? Tamayo lo que plantea es lo siguiente. Para Tamayo, si bien la ciencia es justamente, en su momento, el modelo científico del derecho era el aristotélico, en su momento en el mundo grecolatino, para él entiende perfectamente que ese modelo científico ha variado con la revolución científica del siglo XVI. Y es un modelo de construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, no es para nada, en ningún momento está alejado de este proceso. Lo que él plantea es que justamente él asume y cree que los romanos, bajo la égida o bajo la lógica del pensamiento científico de su época greco-latina, sobre todo y vinculado al modelo aristotélico que vimos en clases, los romanos conciben al derecho no solo como una ciencia, sino su operación práctica como una ciencia. Y su debate, fíjense, ¿por qué el término ciencia del derecho? Porque justamente lo que te están diciendo es qué cosa es el conocimiento jurídico, pero no solamente qué cosa es, recuerden epistemología y el proceso del conocimiento, sino recuerden todo lo que vimos, es cómo se crea ese conocimiento, mediante qué métodos lo vas a crear y qué resultados tienes con ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué producto tienes? ¿Se acuerdan el proceso de conocimiento que tiene un sujeto? Hay un proceso y hay un producto. Y justamente la epistemología lo que va es a estudiar desde dónde se ubican ese sujeto para construir ese producto en el cual va a haber un proceso que es metodológico, pero desde dónde se ubica epistémicamente. ¿Sí se acuerdan de todo esto, verdad? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Sí. Entonces, en este sentido, cuando ustedes pueden encontrar, hay miles, se los digo así con sinceridad, es impresionantes. Hay muchos estudios, sobre todo en el ámbito románico. En el ámbito románico, los sistemas románicos les interesa mucho el detalle de la ciencia del derecho, de cómo se construye ese conocimiento del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros ya vieron sistemas jurídicos ustedes, ¿no? Sistemas jurídicos comparados, contemporáneos. Sí, el semestre pasado. Bueno, entonces, por ejemplo, cómo se crea en el derecho en el sistema jurídico románico, hay todo un procedimiento legislativo, etcétera. ¿Cómo se aplica? Mediante el silogismo jurídico, todo eso incluso lo vimos también en las clases anteriores con el manual de Rosalío. Pero fíjense este punto. Este punto es relevante. No solamente es cómo se crea y se aplica, sino hay toda una percepción doctrinal teórica del derecho, de la teoría del derecho, de cómo ésta se expresa, cómo se explican los conceptos, que para los sistemas románicos tiene mucha importancia. Uno, la historia del derecho, la construcción histórica y todos los conceptos teóricos del Estado, del derecho, cómo se percibe sociológicamente, cómo se percibe antropológicamente, aunque ustedes no estudien todo esto específicamente
en las clases tengan clases de sociología jurídica, pero no de antropología, pero también la podrían tener. Y después de tener toda esa base teórica, ¿no? Teoría del Estado, teoría del derecho, historia, sociología jurídica, todo esto, es que vamos entonces a empezar en las ramas técnicas. Eso es una forma de pensar también lo jurídico, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción románica, que no es solo Roma, eso es Roma, derecho canónico, germánico, francés, ¿eh? Son las 4 tradiciones juntas que tienen que ver con nuestro sistema, el estatal. No sé si me siguen, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Sí, Entonces, profesora. estoy ganando argumentos para que entiendan. Por tanto y demás, una de las cosas que hacen los teóricos del derecho en los sistemas románicos, todos los teóricos del derecho en el sistema románico, es dialogar y debatir cuáles son esos conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? ¿Qué es la norma jurídica? ¿Qué es la relación jurídica? ¿O cuáles son las relaciones jurídicas? ¿Cómo se clasifican las normas jurídicas? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se da la vigencia en el tiempo y en el espacio? ¿No? La vigencia en espacio y tiempo de las normas jurídicas, sus principios fundamentales, ¿qué más? Las fuentes del derecho, todo eso tú lo dialogas. ¿Qué cosa es un ordenamiento jurídico? Todos esos son elementos teóricos, pero también un punto importante es, y que les parece muy bien que es de debate muy fuerte en los sistemas románicos, es cómo es el conocimiento jurídico, cómo conocemos el derecho. Y después de cómo lo conocemos, es cómo se construye ese conocimiento. No sé si van conmigo. Fíjense, estoy haciendo una descripción que al final tiene mucho que ver con sus planes de estudio en la carrera de Derecho, porque somos un sistema jurídico románico, el del Estado mexicano es románico, y tiene que ver no solo con el plan de estudio, sino cómo aprendemos el derecho. Esto es muy diferente en un sistema anglosajón. En los sistemas anglosajones, ellos ven muy poca historia, ven muy pocos, muy pocas materias conceptuales teóricas, sino lo que hacen es ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, evidentemente tienen una materia dedicada a la construcción del sistema jurídico de ellos, ¿no? Y por ahí hacen toda una historia constitucional, evidentemente. Pero eso es una materia. Y de ahí ellos pasan directamente a las materias prácticas, ¿no? Y no tienen todas esas materias teóricas que tenemos nosotros. Por ejemplo, incluso después de nosotros ver todas las teóricas históricas, pasamos a ver en derecho civil primero persona, y la vemos teóricamente, ¿no? ¿Cómo se llaman las materias de ustedes de persona? ¿Persona y bienes o persona sola? Hay una que es Jurídico acto y jurídico. persona. Acto jurídico. ¿Cómo se llama? No entendí. Acto jurídico. Acto jurídico, muy bien. Y después Y de acto derecho de jurídico, las personas. y después de acto jurídico, ¿viene acto jurídico y personas o acto Va jurídico? junto. Va junto. Ujú. Y se ve todo, pero es puramente teórica, ¿ves? ¿Sí se dan cuenta? Y en penal, ¿cuál es la primera materia teórica que tienen? Derecho penal. Y es también teórica, ¿no? Cuando digo teórica es que vemos conceptos, que no vemos todavía lo que está justamente en la legislación nuestra, ¿sí se entiende? No son de derecho positivo, no son técnicas, no todavía, o ¿me equivoco o es así? Es así, profesora. Ya cuando vemos las legislaciones en delitos en particular que estamos llevando después de derecho penal. Y me imagino que en acto jurídico y persona después van a haber ya también obligaciones bastante teóricas, contratos ya no de teoría y práctica, pero bueno, me imagino que entre obligaciones, actos jurídicos y personas tienen una parte teórica y después una parte práctica, no lo sé. Bueno, el caso es que esa es nuestra forma de percibir el conocimiento de lo jurídico, mientras los anglosajones lo ven de otra manera. Entonces, cuando tú te lees a un jurista anglosajón, no debaten para nada los temas de si el conocimiento jurídico es científico, si realmente hay ciencia o no hay ciencia del derecho, no les interesa eso para nada les interesa. Mientras nosotros en el sistema jurídico románico tenemos mucho ese debate. El estatuto científico del derecho, si el derecho es ciencia o no, en qué modelo se basa, cómo se construye ese conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En este recorrido, llevo 10 minutos explicándole,
Es un recorrido que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros concebimos el derecho, cómo se enseña, cómo se investiga y cómo nos interesa que lo que se plantee conceptualmente tenga una rigurosidad. Por eso es todo ese debate. Mientras los anglosajones lo que les interesa, a ver, no es que ellos no vean conceptos en las clases, ¿eh? Lo que pasa es que lo ven a partir de casos prácticos todo el tiempo. Y entonces sus conceptualizaciones se expresan a partir de la practicidad del derecho, de los casos, de cómo se ha interpretado el derecho. En este sentido, cómo se ha eh, creado procesos de interpretación a partir de casos, analogándolos históricamente en su sistema anglosajón. Entonces, eso no quiere decir que no tengan conceptos, tienen muchos conceptos, principios, reglas, etcétera, que las aplican también. Pero justamente no les interesa esa rigurosidad de estatutos científicos, sino ven al derecho como una técnica siempre de interpretación, de procesos de interpretación y de argumentación. De ahí la fuerza de los procesos de interpretación y argumentación hoy en el mundo actual, porque justamente vienen de todos los modelos anglosajones, que ellos han creado una filosofía del derecho en función de esto, de modelos de interpretación, de modelos de argumentación jurídica. Entonces, su cuerpo de filosofía del derecho tiene mucho que ver con esto. No todos los autores, evidentemente, pues, por ejemplo, tenemos a Rawls con las teorías de la justicia, que es un paradigma en materia de filosofía del derecho, que justamente al tener ustedes ya esta materia, ya realmente en filosofía del derecho lo que debíamos debatir serían estos autores, este tipo de conceptos, no debatir realmente ya procesos epistémicos, ni mucho menos, al tener ya este cambio en la materia de metodología jurídica. Pero bueno, volvamos al punto. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Lo que quiero es que entiendan, uno, que los filósofos del derecho y teóricos del derecho, los sistemas románicos se han preocupado mucho por el Estatuto Científico del Derecho. Hay muchos libros sobre esto, mexicanos, argentinos, en toda América Latina hay bastante, sobre la ciencia jurídica, sobre cómo se construye ese conocimiento, cómo llegamos a él, qué implica y en el fondo, muchas veces lo que hacen es llegar al punto de la interpretación también, de los puntos de interpretación, etcétera, y partiendo de que el derecho es la norma jurídica. Porque justamente tienes que partir de un concepto de derecho para saber si lo puedes investigar científicamente o no. Tienes que saber cuál es el objeto de estudio. Y el objeto de estudio es el derecho, pero ¿qué es el derecho? Y ahí viene el problema, ¿no? Justamente. Y los sistemas anglosajones les interesa más y parten de los procesos de interpretación y argumentación jurídica a los cuales se enfrentan justamente en el ámbito de la aplicación del derecho. Y es ahí donde ellos debaten todo el tema sin abarcar el tema de la cientificidad. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Para pasar al otro punto. No. No, ninguna. Pueden levantar la mano por acá también y los voy viendo. Bueno, a partir de ese punto, el otro debate del Estatuto Científico del Derecho es donde me quedé ahora justamente. Si tú debates cómo se construye ese conocimiento y desde dónde te ubicas para construir el conocimiento de lo jurídico y cómo lo conoces, fíjense, son varios puntos, ¿no? Es cómo se construye el conocimiento de lo jurídico, desde dónde te ubicas, que eso es epistemología, para construir ese conocimiento sobre lo jurídico, qué pasos o qué métodos vas a usar para construir ese conocimiento sobre lo jurídico, nos lleva a un punto único. ¿Cuál es el punto que nos lleva? ¿Cuál es el punto que nos une en todas esas preguntas? ¿Cuál es el objeto en sí que tenemos que investigar? A ver, si se dan cuenta de todas las preguntas que les hice.
¿No se dan cuenta? ¿A la sociedad? A ver, pero fíjate, la pregunta que dice es, ¿cómo se construye el derecho? Voy a cambiar, ¿cómo se construye el derecho? ¿Desde qué pasos y métodos vamos a construir el derecho? Como conocimiento jurídico, ¿no? ¿Desde dónde nos vamos a ubicar epistémicamente para construir el derecho? ¿Cuál es el punto común de esas tres preguntas? La construcción del derecho. Pues el derecho en sí, ¿no? El derecho, justamente. Y el problema es entonces qué concepto de derecho tenemos. Justamente ahí va a estar la diferencia. ¿Qué concepto de derecho tenemos? ¿Se entiende? Justamente, y es cuando ustedes leen por ejemplo, a Albert Calzamiglia, a Carlos Santiago Nino, a casi todos los autores que defienden una perspectiva más o menos positivista, todos parten de que estamos hablando de las normas jurídicas. Ese es un primer punto que me parece importante que lo tengan claro. Todos los autores, muchos autores, o casi todos los autores que dialogan sobre el derecho desde este punto de vista, pero ellos parten de una perspectiva positivista, casi todos se ubican al derecho y construyen todo este proceso del conocimiento jurídico alrededor de las normas jurídicas. Por eso entonces la primera lectura, que es de Rolando Tamayo, Tamayo es un positivista analítico, filósofo del derecho positivista analítico, porque, ahorita voy a recordar de nuevo lo positivismo analítico, de dónde viene, positivista jurídico analítico, y justamente lo que hace Tamayo es ubicar su noción de concepción acerca de cómo es la ciencia del derecho, ese conocimiento jurídico, cómo se construye, a partir de una noción de las normas jurídicas y las normas jurídicas establecidas y vigentes, y a partir de una noción racionalista empirista, ubicada en el método científico, pero donde el centro son las normas jurídicas. Y no solo las normas, sino su proceso de interpretación. Ahorita vamos a ir hacia allá. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. ¿No? Bueno. A ver, Tamayo lo que plantea es, para él demostrar y decir que el derecho sí puede ser ciencia y puede ser un conocimiento construido científicamente, se ubica en dos posiciones. Una, en que la ciencia fue construida por Aristóteles en el mundo antiguo bajo los parámetros. A ver, ¿cuáles son los parámetros del paradigma aristotélico? ¿Quién me los dice? ¿Cuáles son los elementos? Rápidamente, los elementos rápidamente, no me vayan a hacer toda la historia del paradigma aristotélico, sino cómo vimos cuál era el método fundamental en el cual voy a evaluar a partir de ahora, voy a ir apuntando las participaciones. El método mediante el cual y la forma mediante el cual se construye el conocimiento. ¿Quién me dice? De Aristóteles, desde Aristóteles. Profesora, ¿se refiere al método científico según Aristóteles? ¿Cuál es el método de Aristóteles? No se le llamaba científico, era el método aristotélico. ¿Cuál es? Pero sí me refiero a ese. No, Inductivo, Aristóteles. deductivo, creo que era. ¿Quién está hablando? Daniel, ¿Daniel qué? cierra. ¿Por qué no pones tu cámara, por favor? Es que no me deja ponerla. No. Está. Vale. Ok, Daniel, inductivo, deductivo. ¿Qué más, Ivonne? A ver, está bien, Daniel, pero a ver, Ivonne, si nos profundiza un poquito más. Bueno, todo comienza desde la observación de los particulares, que Muy bien. habíamos dicho que teníamos que identificar las clases que se pueden formar, para después clasificarlos por género, especie, descripción y demás. Muy bien. Lo siguiente era la inducción, que es de lo particular a lo general. Luego Muy de bien. ello siguen los axiomas o primeros principios universales, que fue cuando aclaramos acerca de los razonamientos silogísticos. Y por último, la deducción, que es a la inversa, ir de lo general a lo particular.
Muy bien, ese es todo el método lógico aristotélico, muy bien. Pues justamente eso es un modelo de ciencia de esa época. Pero fíjense, esto es muy interesante porque lo que hace Tamayo es agarrar el método aristotélico y después también describir, porque ese texto no se los puse, el método científico actual, ¿no? Que es el hipotético deductivo. A ver, ¿cuál es el método científico actual? ¿Quién me lo explica? Que no sean Ivonne o Daniel. Así están, ¿no? Así piensan hacer el examen. Van a salir muy bien en el examen. Nadie puede decirme el método científico, bueno, que sean Ivonne o Daniel, por favor. A ver, ¿pueden conectar sus cámaras? Porque no sé si ni están ahí. Mildred, por favor. Conecten sus cámaras, por favor. ¿Sería el hipotético deductivo? ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste, Mildred? No nos has dicho nada, eso lo dije yo. Bueno, el método científico en la actualidad es que tenemos que plantear una hipótesis. Muy Después bien. de esa hipótesis tenemos que hacer como la experimentación y observar qué hay dentro de ese experimento. Y ya después, si no cumple con la hipótesis que teníamos, se va a hacer una como no se va a verificar y no podría ser una teoría o una ley, pero si se verifica ya pasaría a ser una ley o una teoría. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las posiciones epistémicas que usa el método científico? Que las vimos en clase. ¿Cuáles son? ¿Nadie las puede decir? El positivismo lógico. Las posiciones epistémicas. Eso es una escuela. Positivismo lógico Los es una escuela. del escepticismo y dogmatismo, subjetivismo. Ajá, son esas las posiciones epistémicas. ¿Cuáles son las del método científico? Racional y empirista. Racional empirista, muy bien, Alberto. Racional empirista, muy bien. Y mientras, a ver, estoy apuntando las participaciones. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Justamente lo que hace Tamayo es decir, bueno, lo que hay es un proceso de observación, de limitación de género-especie. Para él ese es el modelo científico del mundo griego antiguo, del mundo griego clásico. Como mismo lo explicó Ivonne, se llega por el método inductivo, particular a lo general, a primeros principios de axiomas y después mediante el método deductivo y mediante silogismos y razonamientos se vuelve de lo general a lo particular. ¿Qué hace Tamayo en justamente analizar que el derecho para los romanos se interpreta metodológicamente de la misma manera? Eso es lo que él plantea. ¿Cómo lo plantea? Les voy a dar los elementos rápidamente. El primer punto es, primero, el primer punto tendría que ver con la profesión jurídica. Primero, para él es importantísimo poner en la mesa que solo en Roma surge el jurisconsulto y el jurisprudente, ¿no? Que es el profesional del derecho, que eso no existía antes. Y eso es verdad, él tiene toda la razón. No existía en ninguna civilización que no fuera en la civilización romana, que es una civilización, la verdad, que la Roma esclavista, que es una civilización que hay un parteaguas con el tema de la abstracción del conocimiento sobre lo jurídico. Esto lo tenían que haber visto en sistemas jurídicos contemporáneos, donde
donde la República y el Imperio Romano fueron los que consolidaron justamente sobre el siglo III de la República, es decir, estamos hablando de 500 al 400, al 300, al 200. Entre el 200 y el 100 es como la cumbre de la República en la cuestión de... Entre el 300 al 200, el 200 al 100 es la cumbre, esos 200 años de asumir todo el planteamiento de la filosofía del modelo lógico aristotélico, y aplicarla al derecho. Recuerden que Aristóteles muere en el 322 antes de nuestra era, en el 323 muere Alejandro Magno, él era el tutor de Alejandro Magno, pero da lo mismo, todas las escuelas clásicas, filosóficas, tuvieron un desarrollo en ese siglo, entre el 400, el 500, el 400 y el 300, ¿no? Antes de nuestra era. Justamente con la muerte de Alejandro Magno, el mundo helénico, muere también ese mundo helenístico latino, ¿no? Donde el centro era Grecia y el centro pasa a ser Roma, la República Romana, porque es justo después de esto que se expande toda Roma, se va expandiendo toda Roma por todo el mundo europeo conocido que ellos, euroasiático y norafricano que conocían. Les decía que la cumbre es entre el 300 y el 200, los años 200, ese siglo, y los años 100. E incluso entre el 0 y el 100, porque justo Julio César lo mata en el 44. Lo asesina, que es como el punto de declive de la República para la consolidación del imperio. ¿Qué pasa con el derecho en esa época? En esa época primero surgen los jurisconsultos, que es una figura que tiene que ver con un profesional del derecho que te va a explicar lo que el derecho es y te va a explicar lo que son esas instituciones jurídicas que se han ido creando en las instituciones republicanas. A ver, ¿alguien se recuerda cuáles son las instituciones republicanas que crean derecho? Hay mucho pluralismo, hay muchas fuentes del derecho. ¿Alguien se recuerda del semestre pasado? Disculpe, profesora, se me cortó un poquito el audio. ¿Qué preguntó? Si alguien recuerda las instituciones republicanas de Roma que crean derecho, aplican derecho y por tanto van creando instituciones jurídicas en la República. ¿El Senado podría ser? Pues Y el los... Senado en la República no crea derecho, los senadoconsultos son del imperio, la verdad. Muy mal en derecho romano ustedes. ¿Qué más? El Senado existía y claro que tomaba decisiones, pero Los no era... pretores. ¿Y esos quiénes eran? A ver, los pretores, Daniel, ¿quiénes eran los pretores? Eran los que impartían justicia en Roma, bueno, no me acuerdo cómo se les llama Era un a tipo los... de jueces, ¿no? Ah, exacto. Pero esa institución, ¿cómo se llama? Porque la pretura es una institución que hay muchas en toda la República. A ver, adelante, ¿quién? ¿Eran las magistraturas? Angélica, muy bien, las magistraturas, exactamente. Exacto. Eso es lo que le iba a comentar, que dependía había varias áreas de magistratura y dependía lo que regulaba. Exactamente. Había los que hacían censo, los que registraban cosas, todos tenían funciones jurídicas. Cuando vienes a ver, eran muchas funciones jurídicas, organizativas, administrativas, ejecutivas, podían ser de diferentes tipos, o judiciales, o políticas, como los cónsules militares o el tribunal de la plebe, ¿no? Que eran políticas, pero a ver, Sofía, a ver si podemos escucharte. Bueno, yo tengo que estaban los plebiscitos, los edictos y los magistrados que se dividían en los ediles y los cónsules y los censores y los pretores como mencionaba anteriormente, bueno, como mencionaban anteriormente mis compañeros. Sí, pero los edictos de los magistrados es la fuente del derecho, es justamente lo que las decisiones que ellos tomaban se llamaban edictos de los magistrados. Es decir, no, los edictos no son una figura, es justamente la interpretación de lo jurídico, los edictos de los magistrados.
mientras que las asambleas, que eran las asambleas comiciales, es decir, las asambleas de los concilios plebeyos, de los concilios curiados, de los concilios centuriados, también tomaban decisiones y se llamaban decisiones comiciales desde el punto de vista jurídico. De ahí sale la palabra plebiscito de los concilios plebeyos, sus decisiones se llamaban plebiscitos. Y como eran la mayoría del pueblo, de ahí sale el término de plebiscito. ¿Están mal en derecho romano ustedes? Nada, no están mal, están bien. Ahí van, ahí van. Bueno, los que hablan, porque hay como 20.000 que aquí no hablan. A ver, Sofía, no. O, bueno, si levantan la o baja la mano porque no sé si quieres hablar. Los que no quieran, si ya levantaste la mano y hablaste, baja la mano. Bueno, no me escucha. Entonces, ¿quieres hablar o no quieres hablar? Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente lo que dice Tamayo es que los romanos inventaron el proceso de la interpretación. Por supuesto, para Tamayo está hablando de la interpretación en función de normas que existen. Y esa interpretación, fíjate, él no está hablando, el objeto del derecho no es un proceso social, no es un proceso que tenga que ver con lo económico, con lo social, con la moralidad, con lo religioso, no. Para él el proceso de lo jurídico tiene que ver con un proceso de interpretación de normas jurídicas. Y por eso para él el primer acápite es muy importante y habla de la profesión jurídica, de cómo surgen primero la interpretación de los pontífices y después la interpretación de los jurisconsultos y después la interpretación de los jurisprudentes. Son 3 fases. Los pontífices incluso es al inicio de la monarquía y es toda la interpretación de las 12 tablas. Al inicio, disculpen, de la República. Porque las 12 tablas, aunque se mandaron a hacer desde la monarquía, se confeccionaron finalmente al inicio de la República a partir de las normas que estaban establecidas en las diferentes polis-estados griegas. De todo cómo se hacía, cómo se veía lo jurídico en las polis-estados griegas, se construyeron las 12 tablas como fuente del derecho. Y las 12 tablas no es otra cosa que un documento ya escrito que está dividido incluso por ciertas ramas del derecho, ¿no? No es exacto, ni mucho menos, pero sí tiene cuestiones de sucesiones, de familia, de derecho de penal, y tiene muchos elementos morales también y algunos religiosos. Pero bueno, ¿qué dice Tamayo? Los pontífices empiezan a interpretar el significado original de las 12 tablas, extendiendo su aplicación a nuevas situaciones sociales. ¿Por qué? Porque sencillamente el derecho, estamos hablando, fíjense, estás en el 500 antes de nuestra era. Las 12 tablas son de los años 500, de hecho, de finales de los 400 y tanto. Y se empiezan a aplicar, y se fueron aplicando durante 200 años, pues las situaciones cambian, ¿no? Entonces, ellos interpretaban y iban aplicando y haciendo un proceso interpretativo de esas 12 tablas a las nuevas situaciones que se fueran dando. Posteriormente, estamos ese es el famoso colegio de los pontífices, no sé si se acuerdan o les dijeron algo de esto. La interpretación de las 12 tablas, les voy a leer una cita, siguió siendo hasta principios del siglo III, 0 al 1, al 2, al 3, hasta principios del siglo III, es decir, finales de los 200, un monopolio celosamente custodiado por el colegio de los pontífices. El saber de los pontífices era secreto. El tesoro de las fórmulas que encerraba el archivo del colegio, los libros pontificales, durante mucho tiempo solo fue accesible a sus miembros y únicamente en su seno se transmitieron de generación en generación los métodos de aplicación del derecho que habían desarrollado. No estamos hablando de otra cosa que esta cosa también de pensar el lenguaje críptico del derecho, ¿no? De que el derecho tiene un lenguaje críptico, tiene un significado y solo lo pueden saber personas que saben. Por eso que surja un profesional del derecho no solo tiene su génesis en Roma,
sino que es muy importante porque es lo que hace que la carrera de Derecho exista, que existe una persona que sepa sobre esto y que sea esta persona la que nos pueda decir que no solamente qué es lo que puedes hacer, sino qué significa la situación o el conflicto que tienes, ¿no? Entonces está muy ubicado en función de lo que está en las normas jurídicas establecido y de lo que se puede hacer y no se puede hacer en una sociedad, ¿no? Tú eres el que puede saber esto. Después de los pontífices estaría, se crea todo este tema de los jurisconsultos. Los jurisconsultos no son otra cosa que una persona, dice, el jurisconsulto era requerido por el público cuando querían conocer el derecho. La función de la jurisprudencia no era una tarea común, ni su manejo era propio de cualquier romano, sino más bien era solamente los jurisconsultos los que podían conocer que no solamente el contenido, sino los procedimientos. Y tenían una idea muy fuerte sobre el secreto, que era secreto, lo del derecho, era algo secreto. Para mí esto es terrible. ¿Por qué? Porque si bien tiene que ver con el respeto del lenguaje de lo jurídico, me parece que lo más relevante y lo más importante que hoy deberíamos defender es un lenguaje jurídico lo más sencillo posible que tenga acceso todo el mundo realmente, porque en eso te va la vida, te va tu libertad, te va tu vida. En aquel momento se veía un poquito más vinculado a cuestiones de respeto, hasta un poco sacras, ¿no? Dice, por ejemplo, les voy a leer otro aspecto. Aunque el derecho en su forma abstracta era susceptible, a ver, esperen un momentito. Aunque el derecho en su forma abstracta era susceptible de ser conocido por todos, su modo de aplicación y su significado interior había pasado a manos de una profesión sin cuya ayuda el lego no podía hacer uso de él. Tal profesión creó un cuerpo de esotéricas, reglas subsidiarias de procedimiento e interpretación en virtud de las cuales el mero conocimiento del derecho legislado devino impráctico y casi inútil. Y aquí no solo está hablando de lo que quiere decir el derecho, sino de los procedimientos. Bueno, después de los jurisconsultos, que eran las personas consultadas para entender lo que estaba establecido sobre algo, surgen los jurisprudentes. Ya esto, el jurisconsulto está dentro de la República. A ver, ¿por qué surge el jurisconsulto? Esto históricamente Tamayo no lo explica, pero el jurisconsulto surge sencillamente porque todas esas instituciones jurídicas que ustedes plantearon, las asambleas comiciales, las magistraturas, el propio Senado, que no era vinculante del todo, pero sí tomaba decisiones, y eran decisiones del Senado, eran Senado consultos sin vinculación en esa época de la República. Tenían como un poquito menos de peso, los Senado consultos se vuelven muy fuertes en el imperio, como fuente del derecho. Sí existían, pero había tanto equilibrio entre todas las fuentes del derecho, entre todas las normas jurídicas y los órganos, que realmente no era el que más peso tenía. Todas estas instituciones creaban instituciones jurídicas, entonces necesitabas a alguien que empezara a hacer una lectura de qué quería significar algo, ¿no? Por ejemplo, qué era un contrato de compraventa, qué era el dolo, qué era la culpa. Te necesitabas, no la conceptualización, sino ellos iban creando las instituciones y tú necesitabas a alguien que te explicara todo este tipo de cuestiones que querría decir y hasta qué punto qué procedimientos había que ir asumiendo para resolver un conflicto. Porque eso existía como una pluralidad, una explosión de pluralidades, de formas jurídicas, de creación y aplicación del derecho, a la vez que no de una sola fuente, ni mucho menos, que necesitabas una persona que te dijera, bueno, mira, es que esto es lo que se ha planteado, y iban recopilando, por eso se fueron haciendo recopilaciones de edictos de los magistrados, se hace el gran código ese de los edictos de los magistrados, pero todas las codificaciones se hacen en el imperio, no en la república. El jurisprudente ya es una figura del imperio. Es la figura del imperio que empieza primero a organizar todas esas instituciones y todos esos conceptos y todo lo que se había dado en los casos,
y los organiza y hace todo este proceso de codificación y compilación, el cual nos va llegando a nosotros, pero nos llega el del Imperio Romano Oriental, el de Justiniano, que es el último realmente. Hay muchos en el medio. Y el jurisprudente, fíjense, no es lo mismo jurisconsulto, te consulto algo al jurista, a jurisprudente, que es que ya dicta algo. Y ya da la decisión acerca de lo que se va a hacer, ¿no? Por eso es muy interesante. Tú dices, ¿por qué Tamayo se mete en todo esto? Pues claro, es lo que está explicándote cómo surge el profesional del derecho y a qué se dedica durante unos 500 años, 600 años aproximadamente. Sí, exactamente, porque el Imperio Romano Occidental cae en el 476 después de nuestra era y sigue, incluso toda la compilación bizantina, que es el Código Justiniano, y toda esa codificación que es la que nos llega a nosotros es justamente de los años 500 después de nuestra era. Bueno, finalmente, ¿qué hacen los jurisprudentes? Primero, los jurisprudentes lo que hacen es aplicar todo el método lógico aristotélico. Eso es lo que hacen. Los jurisconsultos, los jurisprudentes y los propios pontífices, según Tamayo. Todos estos sujetos que son los profesionales del derecho, y ahora les voy a explicar cómo lo aplican. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesora. Bueno. Dice Tamayo que justamente en el último siglo de la República se observa mucho el paso casi repentino de una fase en que la jurisprudencia aparece cautelar y práctica a una en que al contrario se encuentra reducida a un sistema. ¿Qué quiere decir esto? De que empieza a observarse una estructura lógica en los escritos de los juristas romanos. Esto es entre el jurisconsulto y la figura jurisprudente. Están ahí ya elaborando un proceso lógico de concepción, de explicación de lo que el derecho es. Sí van entendiendo, ¿eh? En la República hay muchas instituciones creando derecho, creando y aplicando, creando y aplicando. Recuerden que si ellos son capaces de crear el concepto de persona jurídica, que es el concepto abstracto más importante de inicios del derecho, después son capaces de crear todas las instituciones civiles, sucesorias, familiares, que tengamos muchas de ellas hoy o no, da lo mismo. Estamos hablando de instituciones abstractas, ¿no? Contratos, obligaciones. Las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica eso en el ámbito mercantil, comercial, en el ámbito civil, el ámbito sucesorio? ¿Qué son los bienes? ¿Qué tipo de bienes son? Piensen en todas esas conceptualizaciones que son muy abstractas y todas fueron creadas en ese proceso entre la República y el Imperio. Muchas de ellas. Entonces, es muy interesante que entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué hicieron los jurisprudentes? Primero los jurisconsultos, después los jurisprudentes, pues justamente empezar a sistematizar eso con lógica. ¿Y cómo lo sistematizaron? Pues con el propio método aristotélico. Y para eso dice, a ver, les voy a leer un pedacito, dice, la organización sistemática de una disciplina realizada mediante la división entre género y partes, género y especie, ¿se acuerdan? Inducción, género, especie. En segundo lugar, el fundamento y constitución del conocimiento mediante la aplicación de los dos métodos usados por los lógicos y geómetras, está hablando de los aristotélicos, la observación de lo singular, que te conduce a la obtención de principios, y el mecanismo de deducción que partiendo de los principios permite la obtención de nuevos enunciados. Para él está clarísimo que ese es el método que usan los jurisprudentes para interpretar el derecho. ¿Cómo lo hacen? A ver, primero determinan el material jurídico dado. El jurista primeramente señala cuál es el material jurídico existente, qué es lo que le ha proporcionado el legislador, es decir, qué es lo que existe en las normas jurídicas, ¿no?
es lo que se establece, por decirlo así, la base empírica de su sistema. Por ejemplo, está prohibido matar. Vamos a poner un ejemplo. Está prohibido matar. A partir de ahí, busca y establece de los principios fundamentales, axiomas, definiciones, postulados, a partir de material jurídico dado. Dice, bueno, si está prohibido matar, ¿dónde está esto? Ah, hay un delito o hay un principio que establece que no se puede matar. A partir de ahí, deduce de esos principios justamente lo silogístico, ¿no? Deduce con respecto a los hechos y las conductas y sistematiza y ordena todo lo que tiene como hechos, conductas y conclusiones. Dice, así el método de la ciencia griega, el método severo y admirable de los geómetras y los lógicos. A ver, se los voy a volver a explicar con un ejemplo. Lo que está haciendo los jurisprudentes es ver qué es lo que hay. Fíjense, no está resolviendo un caso. Es que es lo que quiero que entiendan, porque nos parece muy claro el método si resuelves un caso en la parte silogística. No está haciendo eso. Lo que están diciendo en la parte inductiva es que hay una serie de, vamos a decir, casos resueltos y instituciones jurídicas creadas por las magistraturas, por el Senado, por los concilios, ¿no? Y lo que hace el jurisprudente es toda esa particularidad observarla y clasificarla como género-especie. Y lo convierte en primeros principios. Eso fue lo que hicieron. ¿Sí van conmigo? Y ese paso así es el que te lleva a los primeros principios y a las grandes compilaciones y codificaciones. ¿Sí entendieron o no entendieron? ¿Sí? Sí. Por favor, los necesito aquí, todos y todas, abran sus micrófonos. Aquí estamos. Aquí estamos, Aquí profesora. estamos, profesora. Aquí estamos. Sus cámaras, más bien, disculpe. Ah, profesora, el mío, mi internet está, pues, con un poquito Bueno, está feo. bien. Si está Prendo mi cámara. fallando, quita la cámara. Por eso es que plantea que haces primero inducción en el primer paso de la jurisprudencia. No es que estés resolviendo casos, estás analizando todo y sistematizando todo lo que han creado las magistraturas, repito, lo del Senado, los concilios de la pre, pero sobre todo las magistraturas. Imagínense cuántos pretores, censores, cuestores, ediles curules, todo el mundo tomando decisiones administrativas, judiciales. Por eso tienen que saber sistema jurídico románico ahora. Tienen que tenerlo claro, si no, no van a entender este texto. Todo el mundo tomando decisiones sobre casos y eso genera es lo que nosotros le llamamos jurisprudencia hoy, pero no importa, pero ellos cuando hablan de jurisprudencia está hablando de ciencia jurídica, el conocimiento. ¿Quién hace ese conocimiento? Pues justamente los profesionales del derecho, los jurisconsultos, los jurisprudentes. ¿Cómo lo hacen? Agrupando todas esas decisiones que son particulares y agrupándolas en género-especie y creando primeros principios, que serían las codificaciones y las compilaciones. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es muy importante, Sí. para que entiendan dónde está ubicado Tamayo, que es el gran filósofo del derecho de México, y qué está pensando Tamayo en cómo debe ser este proceso, que para él en este momento es, cuando él habla de lo empíricamente dado, está hablando de eso, de la resolución de casos de las instituciones republicanas romanas. En un segundo momento, lo que dice Tamayo es que justamente vas a llevar a cabo el proceso deductivo. ¿Cuál es el proceso deductivo? Si ya tienes esas compilaciones, esas codificaciones, esos primeros principios, los vas a aplicar a casos. Y ahí haces el razonamiento silogístico y el famoso silogismo jurídico que conocemos, que ya les he explicado, ¿no? Sí conocen el silogismo jurídico. Entonces, a ver, vamos a... ¿Sí se acuerdan, no? Del silogismo jurídico.
A ver, ¿quién me dice cuál es el silogismo jurídico, por favor? Pues que tenemos la premisa mayor, que es la norma jurídica, luego la premisa menor son los hechos y conductas, y los otros determinamos cuál es la consecuencia. Exacto. Gracias. Fue Ivonne, ¿verdad? Sí, profesora. Ya Es que no te, prendí mi cámara porque ya se fue te, el agua en mi casa, entonces no me he bañado. ya te conozco la voz también. Vale, no pasa nada. Aquí no hueles. Gracias. Podemos ir a clases Eso sin espero. bañarnos también. No pasa nada. A ver, primero la inducción sería particulares, observación de particulares. Vamos a poner aquí, de casos resueltos. Acuérdense que tienen que ubicar uno, que esta es la actividad del jurisprudente, ¿no? Y lo que está describiendo Tamayo es la sistemática de ese jurisprudente, esa lógica matemática que ellos hacen. Acuérdense que esto tiene mucha lógica. El método lógico aristotélico es muy, muy lógico matemático, por eso también se llama método lógico matemático. Entonces, él está describe la actividad jurisprudente, que es sistemática, y esa sistemática es mediante el método lógico aristotélico, que es inducción, primero observación de particulares de casos resueltos. Entonces haces una sistemática a partir de, no, primero, no sistemática, primero es clasificación género-especie y después sistematización de las temáticas que no solamente son conceptuales, ¿no? Por ejemplo, el concepto de persona, el concepto de bienes, los diferentes conceptos estos que incluso tienen mucha jerarquía, no sé si en sistemas jurídicos comparados, yo también la doy, yo siempre les explico que no es solamente un tema de conceptos, sino de que los conceptos tienen jerarquía, tú no puedes saber cuáles son las obligaciones sin saber que hay personas y que hay bienes. Entonces hay una jerarquía conceptual también. Necesitas saber el concepto de persona, de los tipos de personas jurídicas, después los tipos, los bienes y los tipos de bienes, y saber que eso se relaciona en un proceso de derechos y obligaciones. ¿Se ubican lo que estoy diciendo? Porque justamente se relacionan, ¿por qué? Porque las personas se relacionan y entre ellas hay derechos y obligaciones, pero ¿sobre qué? Regularmente sobre bienes. Bueno, eso ha crecido mucho hoy, a derechos humanos y todo eso está bien, pero ubiquémonos en Roma en el año 300, 200 antes de nuestra era. ¿Está bien? Entonces, esa sistematización no solo es conceptual y por ramas del derecho, sino también entre las ramas del derecho y entre los propios conceptos hay siempre una jerarquía, hay una lógica en materia de género-especie. Esto es muy importante, esto es verdad, esto es un hecho. Ellos hicieron personas, bienes, obligaciones, derechos y obligaciones. De las obligaciones, ¿qué tipo de obligaciones se derivan? Después, que cuando hay transacciones en ese, ¿por qué hay obligaciones? Porque, bueno, hay transacciones entre ellos. ¿Cómo se va a llamar esto? Contratos. ¿Qué tipos de contratos se derivan? ¿Qué tipo de derechos y obligaciones generan esos contratos? Todo tiene un proceso de jerarquía, pero a la vez de sistematicidad en garce género-especie. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy planteando o no? Sí. Vale. Sí, profesora. Bueno, y aquí tú llegas en esa sistematización a, por ejemplo, Tamayo no lo dice claramente, pero de aquí se pasó en el imperio a compilaciones, codificaciones, que tenían mucho que ver con las fuentes del derecho. Por ejemplo, los edictos de los magistrados se codificaron las constituciones imperiales de los emperadores, que eran leyes que dictaban los emperadores. Estos tenían mucho que ver con la fuente del derecho. Bueno, ¿quién lo dictó? Bueno, vamos a pero realmente la sistematización va a tener que ver con los conceptos y lo que hoy conocemos como, y las ramas del derecho. Lo que hoy conocemos como ramas del derecho. Esto se fue perfeccionando en la historia románica, pero realmente esa sistematización nos va a llevar entonces a primeros principios. ¿Qué son esos primeros principios? Por ejemplo,
¿Qué cosa es un contrato de compraventa? Que ese es, a ver, voy a quitar compilaciones y codificaciones para no confundirnos. Vamos primero a esto, a conceptos. Y vamos a quitar también ramas del derecho, porque si no, estamos dando un brinco ahí. Conceptos y primeros principios. ¿Qué serían los primeros principios? Pues qué cosas son, por ejemplo, el concepto de persona, el concepto de obligaciones, esos son primeros principios. El concepto de contratos, el concepto de bienes, antes, bienes primero. Manteniendo los ejemplos que estamos diciendo. Y de ahí se desgajan otros conceptos, ¿no? Persona, persona jurídica, persona moral, bienes, qué tipo de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, obligaciones, qué tipo de obligaciones se generan, qué tipo de derechos, contratos, qué tipo de contratos, etcétera, etcétera. Y cómo se relacionan a la vez todos estos conceptos. En esos primeros principios estás teniendo una sistemática que te va a dar el cuerpo, no solo conceptual, porque también sobre esto van a trabajar en función de los procedimientos. Eso es impresionante, y eso es el puro método lógico aristotélico en la parte inductiva. Una vez que tienes esa sistemática, ya puedes hacer la deducción perfectamente, que es el silogismo jurídico. Que es saber que esos son los primeros principios, y de los primeros principios, nosotros lo vemos muy vinculado a la norma ya establecida, pero recuerden que ese proceso de construcción duró unos 300, 400 años inicialmente, por lo menos 300 años. Las primeras codificaciones y compilaciones se realizaron en el primer siglo del imperio, mucho después, bastante después. Entonces estamos hablando de esa lógica, y el silogismo jurídico es a partir de esos primeros principios, aplicas razonamientos deductivos sobre hechos y conductas. Sobre hechos y conductas, que sería la premisa menor, como bien planteó, y la conclusión. Eso es lo que dice Tamayo. ¿Vale? Y se acabó la clase. Justamente. Ese es, ahí así está ubicado el filósofo del derecho mexicano en su noción grecolatina aristotélica. ¿Está bien? Bueno, chicos y chicas, fue un placer. Les pido por favor que se pongan a leer las lecturas. El jueves vamos directo a ver, ya tengo aquí el chat, y en el chat hay una serie de estudiantes que pidieron, a ver, rápidamente, ya sé que algunos se tienen que ir. Primero, pasen lista rápidamente todos, de nuevo, 1, 2, antes que se tengan que ir, porque hubo algunos que pasaron lista y se fueron, por eso lo estoy haciendo doble. 1, 2, sé que muchos quieren exponer, déjenme ver cómo hacemos, porque no tenemos tiempo, son las 5:01, no tenemos tiempo para, a no ser que algunos de ustedes se pongan de acuerdo y me manden un correíto para que expongan la parte, a ver, en ese capítulo está San Agustín, los glosadores y posglosadores, y Santo Tomás. Ahí pueden exponer fácil, 3 personas o más, ¿no? Si se ponen de acuerdo entre ustedes, 3 personas o 4, y quieren exponer todo ese primer capítulo de los fundamentos del método jurídico, no tengo ningún problema. No me interesa que me hablen de todo eso, sino de qué métodos, cómo plantean ellos la interpretación del derecho, y qué métodos usan, y qué significan esos métodos de interpretación del derecho, que es en donde está ubicado, ¿vale? Me pueden mandar un correo, no tengo ningún problema, hoy mismo, si se ponen de acuerdo, para saber que lo van a exponer y quiénes van a exponer. Si no, lo expongo yo, no pasa nada. Y vemos si la próxima clase nos ponemos de acuerdo un poquito más. Vengan ya, vean los textos y vean qué quieren exponer sobre este tema, los que dijeron que sí. ¿Vale? Yo conozco muy bien todos los textos, entonces no es que una persona vaya a exponer todo el texto, pueden exponer por partes, ¿vale? Bueno, las temáticas, por temas. Bueno, ya no queda más tiempo. Les mando un abrazo, un saludo, me da mucho gusto haberlos visto, y se acaba la clase.